Muy bien, queridos amigos y amigas, bienvenidos al programa Despega, que como ya sabemos lo estamos transmitiendo a través de TVO Chile para varios países, así que nos tiene muy contentos. El tema de hoy es la contención emocional. Y una primera cosa que me gustaría decir es aquello que no es contención y que a veces lo confundimos, ¿no? A veces creemos que contener emocionalmente a una persona es prácticamente retarla, ¿no? Es como decirle, no te puedes sentir así, ¿no? Y de hecho hay algunas frases que desde el punto de vista de la neurolingüística son buenas de tomar en cuenta porque las solemos repetir, ¿no? Y que son frases que justamente tienen que ver con no contener a las personas, ¿no? Sino más bien invalidar sus emociones, y que son muy típicas. Por ejemplo, decirle, por favor no llores, por favor, no hagas tal, o no te enojes, o no te sientas triste. Todo ese tipo de frases que empiezan con el no te sientas tanto, son frases invalidantes porque la persona realmente se está sintiendo triste, se está sintiendo enojada, y cuando tú le estás diciendo por favor no llores, no te sientes triste, no te enojes, estás en realidad invalidando su emoción. Ella se desconecta de ti y dice, bueno, no está entendiéndome realmente lo que estoy haciendo. O hay frases peores todavía, como decir, no, y si la vida es bella, ¿verdad? La vida es bella, los pajaritos cantan. Cuando una persona está viviendo una crisis emocional, no está viendo la vida bella, ¿eh? Así que quería partir diciendo eso, que son como para despejar, eso no es contener. Entonces vamos ahora, ¿qué significa contener? La palabra contención viene del latín continere, que significa mantener unido, conservar la unión de algo. Y podemos usar la imagen de un cuenco, ¿no? O de un plato, si quieres tú, una vasija, ¿no? Que vamos a pensar que contiene agua. Entonces, el agua sería el equivalente a nuestra energía interna, y cuando tú actúas como el contenedor, estás actuando como aquel que está ofreciendo este cuenco para que esa energía se conserve unida. Las personas, cuando están viviendo una crisis emocional, lo que les ocurre precisamente a nivel de energía es que se dispersa su energía. Entonces, a nivel de pensamiento, la dispersión se nota porque aparecen pensamientos contradictorios, incluso simultáneamente. Ya no sabes ni lo que estás pensando realmente. Aparecen también emociones o sentimientos muy diferentes e incluso también contradictorios. Entonces es una sensación de dispersión. Y cuando yo siento que mi energía está dispersa, lo que ocurre con la energía en general es que disminuye. Si yo tengo toda mi energía conservada y apuntándola como un rayo láser, entonces estoy haciendo un buen uso de mi energía. Pero si mi energía está disparando para distintos flancos, entonces en general mi energía baja, y es lo que es característico de la crisis emocional. Eso significa contener. Hay una imagen que se la escuché a un amigo coach, Pedro Flores, que yo la encuentro muy bella, y es la imagen del boxeador que recibe un golpe, como un knockout, y comienza a caer en la lona. Refleja a veces cómo nos sentimos nosotros cuando vivimos una crisis emocional. Nos sentimos como ese boxeador que hace minutos atrás estaba en plena lucha, que estaba batallando, que se sentía fuerte, vigoroso, incluso victorioso, y de pronto, de la nada, como ha sido esto que nos ha ocurrido a todos, de pronto aparece este golpe sorpresivo y empieza a caer en la lona. Y cuando está en la lona cayendo,
ocurre que muchas veces las personas que están en el entorno, el mismo público, lo alienta a levantarse. Vamos, levántate, si tú puedes. Pero fíjate tú que si tú te sitúas en esa condición, cuando estás ahí abajo, tú ya no quieres ni escuchar eso. Más bien lo que quieres es que te dejen caer completamente, descansar un poco ahí. Y aquel que se acerca con una toalla húmeda para secar tu sudor, para secar o limpiar la sangre que pueda existir ahí, esa persona está conteniendo. Así que cuando nosotros queremos ser contenidos, queremos o esperamos, así como ese boxeador que cae en la lona, que alguien nos deje estar un rato ahí y más bien nos apoye, que esté junto a nosotros antes de volver de nuevo a elevar la energía y levantarnos y todo. La contención es también otra forma de entenderlo, como algo que está en el espíritu mismo de la contención. Es esto de enfocarnos en transmitirle a la persona tranquilidad, transmitirle paz y permitir que esa persona vaya recuperando la confianza en sí misma y la confianza en que las cosas van a ir mejorando. Eso es como algo bien de la esencia, ¿no? Hay dos claves fundamentales en la contención. Desde luego está la empatía. Para tú contener a una persona es fundamental que logres crear un vínculo de confianza, un vínculo empático con esa persona, hacer empatía realmente con ella. Hay muchas formas de hacer empatía y en otros capítulos vamos a hablar específicamente sobre eso, cómo hay estrategias incluso de cómo lograr la empatía. Pero por ahora digamos simplemente que es un pilar fundamental, es generar esta empatía o vínculo de confianza con ella. Para eso es muy importante conectarse con los propios sentimientos. Una persona que tiene capacidad empática es una persona que primero ha aprendido en la vida a identificar sus propios sentimientos, a hacer las distinciones. ¿Y para qué? Me dirás tú, ¿o qué tiene que ver eso? Bueno, tiene mucho que ver porque en la medida en que yo soy capaz de identificar mis propios sentimientos y distinguir entre uno y otro, por ejemplo, distinguir si lo que estoy experimentando es un sentimiento de angustia o es un sentimiento de ansiedad, que son sentimientos distintos, en esa misma medida yo logro también aprender a identificar el sentimiento del otro. Entonces yo sé si el otro a quien yo estoy conteniendo está experimentando una angustia o una ansiedad. Así que para crear la empatía es fundamental primero conocer los propios sentimientos para luego identificar el sentimiento del otro. Y el segundo pilar fundamental de la contención es la escucha. Aprender a escuchar. Vamos a también a dedicar otro capítulo especial porque esto da para mucho más. Por ahora digamos que cuando estamos hablando de escucha, estamos hablando de una escucha activa. Estamos hablando de colocar toda la atención en la persona, concentrarnos en lo que realmente ella nos está diciendo. Y muchas veces ni siquiera es necesario hablar. Sí, la persona debe, aquel a quien estamos conteniendo, debe sentir que tú estás disponible para escuchar en el momento en que quieras hablar. A veces el solo hecho de estar en silencio al lado de una persona que está viviendo una crisis emocional, solamente estar en silencio al lado, sin emitir juicios y menos prejuicios, es ya un acto de contención. Volviendo a la imagen del cuenco y del agua, te darás cuenta que para que el cuenco pueda realmente contener el agua,
el cuenco debe tener una estructura y debe ser suficientemente sólido. Así que por eso que hay personas que se dedican profesionalmente a contener a otros. Y hay una sabiduría en esto. Por ejemplo, tú tampoco te puedes exponer demasiadas horas a contener a una persona. Cada tanto tendrás que hacer tus descansos, porque ese cuenco tuyo, esa estructura, ese plato, también podría romperse y vas a dejar de contener. Entonces pierde sentido, ya no vas a poder seguir sirviendo como tú mismo querías hacerlo. Bueno, esas son las claves fundamentales. Otra cosa importante tiene que ver con validar. Precisamente habíamos dicho al principio que habían frases que son invalidantes. Entonces, a propósito de eso, lo que corresponde es justamente validar lo que la persona siente, aunque tú no estés de acuerdo, o que tú pienses que en realidad no es para tanto, o que no hay motivos para llorar. A veces tenemos esa creencia, oye, si eso no es para que llores por esa persona, ni nada, no vale la pena. No importa, esa persona lo está experimentando. Entonces se vale llorar, se vale estar enojado, se vale gritar. O sea, es importante entender que la persona a quien tú estás queriendo contener se sienta en la libertad de expresar sus emociones tal como ella lo sienta. Así que todo eso es importante hacerlo. Ahora, yo siempre me gusta decir que hay que hacerlo o invitar a la persona que lo haga con inteligencia emocional, porque si va a llorar, que no lo haga en un lugar que pudiera ser hasta peligroso hacerlo, en el medio de la calle, por ejemplo, o si va a estar enojado, que no empiece a golpear objetos sólidos que le pueden dañar sus manos. Prefiero, me gusta decir, golpear la almohada, pero si quiere golpear, que golpee, eso está completamente válido. Algo también muy importante es que lo que está detrás de la crisis emocional, y por eso estamos hablando de eso, porque justamente tú estás queriendo actuar ahora como aquel que contiene, quieres ofrecer una contención emocional con alguien. Es fundamental entender entonces que lo que está detrás de esa crisis emocional que está experimentando la persona es dolor. Y el dolor se experimenta, se percibe, se siente, la persona está experimentando el dolor. No podemos hacer nada al respecto, el dolor es una experiencia y ahí está, no la podemos invalidar. Sin embargo, hay un detalle muy interesante que podrías ya tenerlo en cuenta cuando tú te propones contener a alguien. Y es que si la persona, que puede ser tú mismo que me estás escuchando ahora, se resiste a aceptar ese mismo dolor, que eso es algo que ocurre, no queremos reconocer a veces que en realidad nos está doliendo muchísimo eso que está ocurriendo. Cuando yo me resisto a aceptar o reconocer ese dolor, ahí aparece el sufrimiento. El sufrimiento, entonces, decimos, es opcional, porque yo podría elegir dejar de sufrir si elijo aceptar el dolor. En el momento que yo acepto el dolor, entonces dejo de sufrir. El dolor en general tiende a ser temporal, tiende a durar un tiempo más o menos acotado. El sufrimiento, en cambio, puede ser eterno. Entonces, cuando yo estoy conteniendo, no estoy queriendo invalidar el dolor, quitarle el dolor a la persona, pero sí puedo querer evitar que sufra, porque lo estoy invitando a que de una vez acepte ese dolor que le duele. Viktor Frankl, en su libro El hombre en búsqueda de sentido, que me imagino que muchos de ustedes ya lo habrán leído, un libro muy conocido, este hombre que estuvo en los campos de concentración y vivió los dolores más atroces que se pueden imaginar, porque él estuvo además en manos de los médicos nazis que hacían experimentos con su cuerpo y todo. Él establecía, y eso me encantaba a mí, es que cuando él estaba en ese momento tan terrible de su vida,
se abstraía de sí mismo, se imaginaba dando conferencias más adelante en el mundo para evitar que esto volviera a ocurrir, y se daba cuenta que a él le podían quitar todo, menos la libertad de elegir su actitud. Y él elegía una actitud distinta, una actitud que le permitía superar ese mismo dolor, esa humillación y esa experiencia. Así que podemos elegir dejar de sufrir, y podemos elegir una actitud que sea constructiva para poder superar esta crisis. Y bueno, hay algo que finalmente que también se lo escuché a este amigo mío, Pedro Flores, entre paréntesis me acordé también con mi amiga Pilar Sordo, con quien estamos haciendo este programa Animales Sociales. Hay una frase que me está dando vuelta ahora mientras hablaba, que a ella le encanta decir, que dice, está bien no estar bien. Está bien no estar bien, que es una forma también de entender el proceso de la contención. Y bueno, esta historia es una historia, no tengo el antecedente aquí en este momento, pero es una historia escrita por una mujer sudafricana que narra algo que ocurre en algunas tribus en África, y se trata de que en esta tribu, cuando una mujer está a punto ya de parir, entonces el resto de las mujeres de la tribu acompañan a esta mujer a un bosque, a un lugar aislado, y elaboran una canción, y es la canción que está hecha especialmente para ese niño que va a nacer. Así que cuando nace ese niño, le cantan su canción. Y en todos los hitos fundamentales de la vida de esa persona, cuando, por ejemplo, se va a casar o cuando se hacen estos ritos se declara que ya es un adulto, por ejemplo, le cantan su canción. Y cuando muere, también le cantan su canción. Es una canción especial para esa persona. Se la canta a toda la tribu. Y hay una ocasión más en que se canta esta canción, y es cuando esta persona ha cometido un delito, por ejemplo. Ha hecho algo que va en contra de la tribu. Y fíjense ustedes que en vez de castigarlo, lo que hacen es que lo colocan en el centro de la aldea, y toda la tribu alrededor le cantan su canción, recordándole a esa persona quién es realmente. Y es muy interesante cómo esa persona, fíjense ustedes, no a través del castigo, sino que a través del amor es capaz de redimirse y tomar conciencia de lo que hizo. Y normalmente en estos procesos piden perdón, por ejemplo, a la tribu. Se transforman. Y esa es la esencia de la contención. Así que espero que esto les haya sido útil. Recuerden suscribirse a mi canal YouTube, Jaime de Casapuerta, Instagram también. Y como siempre decimos, y hasta la próxima vez, usted dése cuenta.